La noche era un manto de hielo, con la nieve cayendo suavemente sobre el bosque, amortiguando cada sonido. Ella estaba fuera de su cabaña, temblando, su aliento formando nubes blancas que se desvanecían en el aire gélido. Sus dedos, casi entumecidos, apretaban el teléfono, y sus zapatillas estaban húmedas por la nieve que se colaba entre sus pasos. La hoodie que se había puesto a toda prisa apenas la protegía del frío cortante, y un rubor de vergüenza le quemaba las mejillas. No quería molestar, pero el calentador de su cabaña había dejado de funcionar, y el silencio allí dentro era insoportable. Con el corazón latiendo rápido, dio unos pasos hacia la cabaña vecina y tocó la puerta, mirando nerviosa la ventana iluminada por un resplandor cálido. El sonido de pasos se acercó, acompañado de voces graves y relajadas. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de calor la envolvió, trayendo consigo el aroma reconfortante de humo de leña y bourbon. En el umbral estaba un hombre de unos 40 y tantos, de aspecto rudo, pero con ojos amables que se encontraron con los de ella. Su voz, baja y cálida, tenía un matiz acogedor. «Estás helada», dijo suavemente. «Entra, caliéntate». Ella dudó, desconcertada por la invitación, pero la firmeza tranquila de su tono la hizo sentir segura. Al cruzar el umbral, el calor del interior la golpeó como una caricia. Dos hombres más levantaron la vista desde el fuego. Uno, delgado y de mirada penetrante, la observó en silencio, sus ojos profundos y atentos. El otro, mayor, con cabello entrecano y un encanto natural, le dedicó una sonrisa cálida, su risa mezclándose con el crepitar de los troncos. El corazón de ella dio un vuelco. Había planeado una noche de soledad y trabajo, pero ahora, en este umbral desconocido, sentía un cosquilleo que no tenía nada que ver con el frío. «No puedes quedarte ahí fuera», dijo el mayor, riendo suavemente mientras la invitaba a pasar. Ella entró, y la puerta se cerró tras ella, sellando el frío afuera. El calor del fuego la envolvió, deshaciendo la tensión de sus músculos. Se sentó en un sofá mullido cerca de la chimenea, sintiendo el calor irradiar hacia ella. El hombre mayor se acercó, colocando una manta pesada sobre sus hombros con cuidado. «No podemos dejar que te congeles», murmuró, su voz tan cálida como la luz del fuego. El hombre rudo se acercó a su lado, ofreciéndole un vaso de bourbon ámbar sin decir palabra. Sus ojos se detuvieron en los de ella, pausando un instante en su rostro antes de sostener su mirada. Cuando ella tomó el vaso, los dedos de él rozaron los suyos, dejando una chispa de calor que contrastaba con el frío que aún sentía. «Quédate todo lo que quieras», dijo él, su voz baja y segura, como si supiera que ella no querría irse pronto. Ella asintió, incapaz de apartar la mirada, mientras el bourbon calentaba su garganta. El hombre de mirada penetrante se arrodilló frente a ella, quitándole las zapatillas húmedas con una calma que la desarmó. Sus movimientos eran cuidadosos, y aunque no habló, su presencia era un ancla en la tormenta de emociones que la envolvía. El calor del fuego, las miradas atentas, el roce de la manta contra su piel, todo conspiraba para hacer que el momento se sintiera íntimo, casi mágico. Ella no dijo nada, pero su pulso hablaba por ella, acelerándose con cada gesto, cada mirada. La noche, que había comenzado con frío y soledad, ahora prometía algo mucho más cálido, algo que apenas comenzaba a desvelarse. El resplandor del fuego danzaba en las paredes de la cabaña, pintando sombras doradas que se movían al ritmo del crepitar de los troncos. El aire estaba impregnado del aroma cálido del bourbon y el humo de leña, creando un ambiente que envolvía los sentidos. Ella estaba sentada en el sofá, el calor del fuego acariciando su piel, deshaciendo el frío que aún se aferraba a sus mejillas. La hoodie que llevaba parecía ahora demasiado pesada, y el rubor en su rostro no era solo por el cambio de temperatura. Su corazón latía con una intensidad nueva, como si el fuego no solo calentara el cuarto, sino también algo dentro de ella. El hombre mayor, con su sonrisa encantadora y cabello entrecano, se acercó, ajustando la manta que cubría sus hombros. Sus dedos rozaron la tela con suavidad, y su voz, baja y reconfortante, llegó como una caricia. «¿Ya te sientes mejor, verdad?», preguntó, sus ojos brillando con una calidez que la hizo asentir sin pensar.
Había algo en su manera de mirarla, una mezcla de atención y ternura, que hacía que el momento se sintiera íntimo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. El hombre de mirada penetrante, el más callado, se sentó cerca de sus pies. Con un gesto tranquilo, tomó una de sus zapatillas húmedas, que aún goteaban nieve, y la apartó con cuidado. Su toque fue breve pero firme, y aunque no dijo nada, la calma en sus movimientos la ancló. Ella tensó los dedos por un instante, pero la serenidad en su rostro la hizo relajarse. El tercer hombre, el de aspecto rudo, estaba a su lado, apoyado en el brazo del sofá. Alcanzó el vaso de bourbon que ella sostenía y lo rellenó con un movimiento lento, sus ojos fijos en los de ella. «No hay prisa», murmuró, su voz grave enviando un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. La manta se deslizó ligeramente, y el hombre mayor la ajustó de nuevo, sus dedos rozando su brazo. «No queremos que vuelvas a congelarte», dijo con una risa suave, sentándose a su lado. Su cercanía era natural, pero cargada de una energía que hacía que el aire se sintiera más denso. Ella tomó un sorbo de bourbon, el calor del licor extendiéndose por su pecho, mientras las miradas de los tres hombres la envolvían. No era solo el fuego lo que la calentaba, era la forma en que cada gesto, cada palabra, parecía tejer un vínculo invisible entre ellos. El silencio en la cabaña era profundo, pero no incómodo. El crepitar del fuego llenaba los espacios entre sus respiraciones, y ella sintió que el momento se alargaba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Puedes quedarte aquí todo lo que quieras», dijo el hombre rudo, su voz baja y segura, como si supiera que ella no quería irse. Ella no respondió, pero su mirada se encontró con la de él, y en ese instante algo se asentó en su interior. La noche, que había comenzado con soledad y frío, ahora estaba llena de promesas cálidas. Cada año, cada mirada, era una invitación a algo más profundo, algo que la hacía querer quedarse en ese refugio de fuego y compañía, donde el corazón encontraba su propio calor. La cabaña estaba bañada en la luz dorada del fuego, que proyectaba sombras suaves sobre las paredes de madera. El crepitar de los troncos era el único sonido que rompía el silencio, un ritmo que parecía acompasar los latidos de su corazón. Ella estaba sentada en el sofá, la manta envolviéndola como un abrazo, el calor del fuego alcanzando cada rincón de su piel. El frío de la noche nevada se había desvanecido, reemplazado por una calidez que no solo venía del fuego, sino de las presencias a su alrededor. Su hoodie, ahora demasiado cálida, descansaba floja sobre sus hombros, y ella sentía cada detalle del momento con una intensidad casi abrumadora. El hombre de mirada penetrante, el más silencioso, estaba cerca, sentado en el suelo frente a ella. Ajustó la manta donde se había deslizado cerca de su rodilla, sus dedos moviéndose con una precisión tranquila. No habló, pero su mirada, profunda y atenta, decía más de lo que las palabras podrían. Ella sintió un cosquilleo en la piel donde él la rozó, y aunque el gesto fue breve, dejó una huella cálida. El hombre mayor, con su encanto natural, estaba a su lado, apoyado en el sofá. Su mano descansó ligeramente en su hombro, un contacto casual pero firme. «¿Ya no sientes frío, verdad?», preguntó, su voz suave, con una sonrisa que iluminaba el cuarto. Además, el hombre rudo, sentado en una silla cercana, la observaba con una calma que la desarmaba. Sus ojos, firmes y seguros, parecían leer cada latido de su pulso. Alcanzó la botella de bourbon y rellenó su vaso. Sus movimientos lentos, deliberados. «Estás a salvo aquí», dijo, su voz grave resonando en el pecho de ella. Las palabras eran simples, pero cargadas de una promesa que la hizo sentir protegida, deseada. Ella tomó un sorbo, el licor calentando su garganta, mientras el calor de sus miradas la envolvía. El silencio entre ellos era un lenguaje propio, tejido con gestos y miradas. El hombre mayor ajustó la manta de nuevo, sus dedos rozando su brazo con una suavidad que la hizo contener el aliento. El hombre callado, aún cerca, apoyó una mano en el borde del sofá, su cercanía una presencia constante, tranquilizadora. Ella sintió el peso de sus atenciones, no abrumador, sino reconfortante, como si cada uno estuviera tejiendo un espacio donde ella pudiera simplemente ser.
El fuego crepitaba y la cabaña parecía un refugio contra el mundo, un lugar donde el tiempo se detenía. «No tienes que decir nada», murmuró el hombre rudo, inclinándose ligeramente hacia ella. Su mano rozó el borde de la manta, ajustándola cerca de su hombro. Ella lo miró, sus labios entreabiertos, incapaz de apartar la vista. El hombre mayor rió suavemente, rompiendo la tensión con su calidez. «Pero si sigues así de cómoda, no te dejaremos ir», bromeó, y los tres compartieron una risa baja que llenó el cuarto. Ella sonrió, sintiendo que el peso del frío y la soledad se desvanecía. En ese momento, envuelta en el calor del fuego y la compañía de esos hombres, ella sintió algo nuevo despertar en su interior. No era solo el calor físico, era la conexión silenciosa, las promesas no dichas en sus gestos, en sus miradas. La noche, que había comenzado con un frío cortante, ahora estaba llena de una calidez que la hacía querer quedarse, no solo por el fuego, sino por lo que crecía entre ellos, un vínculo que apenas comenzaba a florecer. La cabaña parecía un refugio suspendido en el tiempo, iluminada por el resplandor dorado del fuego que danzaba sobre las paredes de madera. Afuera, la nieve caía en silencio, pero dentro el aire estaba cargado de una calidez que envolvía todo. El aroma del bourbon, el humo de leña, el crepitar de los troncos. Ella estaba sentada en el sofá, la manta cayendo suavemente sobre sus hombros, su piel ahora libre del frío que la había empujado a esa puerta. La Judy, demasiado cálida, se había deslizado hacia un lado y su corazón latía con una calma nueva, como si hubiera encontrado un hogar en ese momento. El silencio de la cabaña era un abrazo, tejido por las presencias a su alrededor. El hombre mayor, con su sonrisa que iluminaba el cuarto, se acercó, sentándose a su lado. Su mano descansó ligeramente en su hombro, un gesto lleno de ternura. «Esta noche es solo nuestra», murmuró, su voz baja, cargada de una promesa que hizo que el pulso de ella se acelerara. Sus ojos, llenos de una chispa cálida, parecían guardar un secreto que solo ella podía descifrar. Ella sonrió, sintiendo que el peso de la soledad se desvanecía bajo su mirada. El hombre de mirada penetrante, el más callado, estaba cerca, ajustando la manta donde se había deslizado cerca de su rodilla. Sus dedos rozaron su piel, un toque tan suave que envió un escalofrío por su espalda, no de frío, sino de algo más profundo. No habló, pero su cercanía era un idioma propio, una presencia que la anclaba. El hombre rudo, sentado en una silla a su lado, la observaba con una intensidad que la desarmaba. Alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, su pulgar acariciando su piel. «Este momento quedará con nosotros siempre», dijo, su voz grave resonando en el pecho de ella como una verdad innegable. El fuego crepitaba, proyectando sombras que se movían como amantes en un baile lento. Ella sintió cada detalle, el roce de la manta, el calor de sus manos, las miradas que la envolvían sin exigir nada. El hombre mayor ajustó la manta de nuevo, sus dedos deteniéndose un instante en su brazo, y ella lo miró, sus labios entreabiertos, atrapada en la magia del momento. El hombre callado se inclinó ligeramente, su mano rozando la suya, y ella sintió que el aire se volvía más denso, cargado de una conexión que no necesitaba palabras. «No quiero que esta noche termine», susurró ella, más para sí misma que para ellos. El hombre rudo sonrió, inclinándose hacia ella, su mano aún sosteniendo la suya. «No tiene que terminar», respondió, y su voz era un juramento. El hombre mayor rió suavemente, rompiendo la tensión con su calidez, y colocó una mano en su espalda, guiándola para que se recostara más cómodamente contra los cojines. El hombre callado ajustó la manta una última vez, sus ojos encontrando los de ella, y en esa mirada, ella vio un futuro que apenas comenzaba. Se quedaron allí, envueltos en el silencio del fuego, sus respiraciones acompasadas, sus corazones latiendo al unísono, la cabaña, el fuego,
sus presencias, todo se convirtió en un refugio donde el frío del mundo no podía entrar. Ella cerró los ojos, apoyando la cabeza en el hombro del hombre mayor, mientras los otros dos permanecían cerca, sus manos rozándola, con una ternura que la anclaba. La noche, que había comenzado con un frío cortante, se transformó en un recuerdo eterno, un amor nacido en la calidez de un fuego compartido, un vínculo que perduraría más allá de la nieve, bajo las estrellas.